Y buenas noches, disculpe, tiene el micrófono apagado. Muchas gracias por la observación. Buenas noches, compañeros. Es un gusto y un placer estar compartiendo con ustedes aquí en la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a dar un compás de espera de unos 2 minutos para que se puedan unir los demás compañeros que hacen falta. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Igual bienvenidos a los compañeros que se acaban de unir esta noche en esta clase. Voy a tener a bien impartirles lo que es la clase de medicina forense y legal. Es muy importante esta clase en el desarrollo de su carrera profesional y específicamente que vamos a tocar temas no solo médico forense, procedimientos, terminología médico, sino también la importancia de que vayamos teniendo un nexo causal con el tema legal. Vamos a ir desarrollando en su momento oportuno también artículos que regulan tanto el Código Penal, Código Procesal Penal, para que así podemos ir uniendo ambas y ustedes van a ir viendo la importancia que deben de tener el conocimiento de las dos. Quiero comentarles y solicitarles también que durante esta exposición, que pues únicamente tenemos 1 hora, que si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, no hay ningún problema, pueden activar su micrófono, realizarla, ya que yo voy a compartir pantalla completa y pues no voy a poder estar viendo si alguien hace alguna pregunta en el chat. Y también les quiero solicitar que por cuestiones ajenas a la universidad, pues se inició una semana después las clases. Entonces, la idea es intentar abarcar 2 temas hoy. La verdad es bastante imposible. Vamos a intentar avanzar lo más que se pueda. Yo la verdad no creo que vayamos a poder cubrir todos los temas. Entonces, por favor, yo les quiero requerir que ustedes puedan leer en casa el resto de material que se les va a subir y así también por lo mismo que hoy deberíamos de abarcar
2 sesiones también que puedan realizar lo que es el reto de la semana 1 y 2, para que podamos ir al día en ese sentido. Vamos a empezar con nuestra presentación, vamos a compartir pantalla. Lick, disculpe, tiene el micrófono hablando. No se escucha, Lick. ¿Ahí sí me logran escuchar? Ahora Sí, sí. Lick, ahora ya. Muchas gracias. Perdón que hay un poco de problema con el internet. Bueno, vuelvo a iniciar. Tenemos las generalidades de la medicina forense y legal, que es nuestro módulo 1. Tenemos sinónimos, estos son válidos técnica y jurídicamente que ustedes los puedan utilizar. Tenemos la medicina legal, la medicina jurídica, la medicina del derecho y la jurisprudencia médica. Para que podamos ir comprendiendo todos los términos, es necesario que los vayamos desglosando y comprendiendo el significado de cada uno. Cuando muchas veces escuchamos esta palabra, la palabra forense, lo primero que nos viene a la mente o a muchas personas se imaginan sangre, asesinatos, violaciones, se imaginan cosas realmente grotescas, pero realmente el significado de la palabra forense es lo que concierne al foro, a los tribunales y sus audiencias. Esto fue acuñado por el señor Manuel Osorio en su diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pero ¿por qué los tribunales? ¿Por qué las audiencias? En efecto, uno de los pasos o los procedimientos del proceso penal guatemalteco, que es el debate oral y público, o el juicio, que es una de sus etapas, va a haber un debate oral y público. Entonces, ahí los médicos forenses o cualquier otro perito van a llegar ante el tribunal, van a llegar a ampliar, modificar o ratificar el dictamen que ellos en su momento procesal oportuno realizaron, y también van a ser interrogados por las partes. Por eso es que se refiere que es a los tribunales y a sus audiencias. Como una definición, podemos mencionar que la medicina forense o medicina legal es la rama de la medicina que reúne todos los conocimientos médicos para coadyuvar en la aplicación de la justicia. O es una aplicación de los conocimientos médicos a los problemas judiciales. ¿Pero por qué problemas? En el entendido de que el fiscal, el abogado, el juez únicamente tienen una profesión, que es la profesión de abogados y notarios, aunque en la actualidad pues ya hay muchas personas que tienen el título tanto de médico como de abogados, pero en el entendido que sean solo profesionales del derecho, no van a tener un conocimiento total y específico de determinados procedimientos médicos. Entonces aquí es cuando se convierte en un problema, porque a la falta de esos conocimientos, de esa pericia, es que ya entra el médico forense a aportar sus conocimientos y su experiencia. La importancia puede ser, lo podemos dividir con personas vivas y con personas fallecidas. Con personas con vida podemos mencionar la evaluación de salud general, el estado psicológico, si bien es cierto, el médico forense no es un psicólogo, pero sí puede establecer un determinado estado psicológico que está bien o que está mal, y él ya manifestar o recomendar que él ya pueda asistir con un psicólogo o con un psiquiatra. Establecer edades, estas muchas veces se da, o el ejemplo más claro que yo les puedo colocar, es una persona que ha cometido un hecho delictivo y por sus características físicas va a aparentar que es un adolescente, y él quiere pasar como un adolescente en conflicto con la ley penal. Entonces, se establece una edad para
tener conocimiento exacto de la misma y así poder saber en qué forma va a juzgarse y certificar lesiones. Más adelante, pues, vamos a estudiar detenidamente toda la terminología que se refiere a las lesiones. Con las personas fallecidas tenemos la determinación del tiempo de muerte, que es el cronotanatodiagnóstico. Esta palabra un poquito largo deriva de los vocablos cronos, tiempo, y thanatos, muerte, que es lo mismo, la determinación del tiempo de muerte, y establecer la causa de muerte a través de la necropsia. La necropsia básicamente es un procedimiento médico legal en carácter forense que va orientado a establecer el motivo, la causa de la muerte o el fallecimiento de una persona. También es muy importante para el juzgador, ya que el juez es para el esclarecimiento de la verdad, ya que explica detalles de cómo ocurrió o cómo dejó de ocurrir un hecho, a través de un peritaje médico legal desde la perspectiva médico-forense. Quiero hacer hincapié en esta palabrita, hecho. En la terminología de criminología criminalística y en lo forense, es indistinto que podamos utilizar la palabra hecho o la palabra acto. Algunos dicen, se cometió un hecho criminal, se cometió un acto criminal, pero para efectos jurídicos, ahí sí vamos a hacer una división. Para los compañeros que de repente no estudian derecho, no han tenido un conocimiento previo, sí existe una diferencia entre un hecho o un acto. Básicamente el hecho es una serie de consecuencias jurídicas que se derivan de un fenómeno natural. Y el acto es una serie de consecuencias jurídicas que se dedican o que se derivan de una acción humana. Les pongo un ejemplo. Ocurre un huracán, ocurre un terremoto, fallecen varias personas, otras desaparecen, empiezan a emitirse certificados de defunción. Esa es una consecuencia jurídica. Empiezan otro tipo de cuestiones de origen civil, una muerte presunta. Entonces, esto es derivado de un fenómeno natural. Estos son los hechos. El acto viene una persona, le da muerte a otra. La consecuencia jurídica es el fallecimiento. Este puede ser un asesinato, puede ser un homicidio, todo dependiendo de cómo ocurrió el hecho. Pero vuelvo a repetir, en el ámbito criminológico, criminalístico, no importa. Ustedes pueden mencionarlo como hecho o como acto. El fiscal del Ministerio Público, que a través de los dictámenes forenses los orientan a dirigir la investigación para poder encontrar evidencia científica para demostrar los hechos y encontrar al responsable. Básicamente, el Ministerio Público como ente encargado de la investigación y la persecución penal, pero principalmente aprendiendo a entender el famoso principio de objetividad. En base a un dictamen forense, ellos van a tener esos elementos de convicción para establecer si en efecto la persona que están investigando es responsable. Esto los va a orientar a continuar con la investigación, a ligar a proceso, o bien, siempre teniendo el principio de objetividad, solicitar en su momento oportuno algún tipo de beneficio para la persona, un sobreseimiento, una falta de mérito, dependiendo del caso. Para el abogado litigante, le permite interpretar los peritajes realizados para sustentar adecuadamente la defensa de sus patrocinados. Creo que se fue un par de letras ahí, pero es patrocinados. En efecto, al abogado defensor le va a servir para interpretarlos y esos pueden ser a favor de su cliente, porque obviamente él está ejerciendo la defensa y tal vez algún tipo de dictamen que realizó el médico forense no va a ser vinculante con su cliente. Tenemos al legislador que informa, orienta, proporciona evidencia y coayuda con los legisladores para regular aspectos médicos que ayuden a resolver problemas legales y mejorar la justicia. El mejor ejemplo que yo aquí les puedo dar es la ley de femicidio. Cuando específicamente se reguló la violencia física, obviamente los legisladores se apoyaron en temas de médicos forenses para ellos poder crear esas leyes, orientadas siempre a todos estos temas. Con el médico tratante, que permite orientar sus tratamientos, fortalecer recuperaciones y mejorar la calidad de las personas en general, ya que brinda la oportunidad de contar con una referencia de expertos en la materia. Derivado de un análisis forense, él va a poder saber qué ruta seguir, si fue remitido su paciente derivado de una violación, algún otro tipo de violencia física. Entonces son parámetros que él ya tiene para poder así llevar su tratamiento. Con la sociedad, en este caso la sociedad guatemalteca, permite estudiar al individuo y aportar con sus acciones a la justicia, siendo el bien común el principal pilar de actuación para el Estado y tener una vida plena en general.
principalmente esa sed de justicia que tiene la sociedad guatemalteca, que considero que es muy grande y que lamentablemente en nuestro país hay mucha impunidad. Con el ordenamiento jurídico, quiero traer a colación estos tres en específico, ya que a mi criterio pues son los más importantes. Con el tema del derecho penal, ya que este va a ser de mucha ayuda tanto para el abogado defensor, para el juez, para el fiscal, para saber qué curso va a llevar un determinado proceso que se esté ventilando. Con el derecho civil, es muy importante hacer la aclaración que cuando se da un tipo de lesiones y se ha establecido, más adelante igual lo vamos a ver, si es un tipo de lesión grave, gravísima, y al momento de solicitar algún tipo de reparación digna, algún pago, algún resarcimiento, en esto se relaciona con el derecho civil. Y el derecho laboral creo que muchos lo hemos utilizado, también cuando un médico forense dictamina que por algún tipo de lesión que puede ocurrir derivado de un hecho delictivo, pues yo tuve incluso la mala suerte de una vez ser víctima de un asalto, y también fui golpeado, entonces se hizo un informe médico forense en el cual se establecía el tipo de lesión que yo tenía, el tiempo que yo debía estar fuera de labores o suspendido, y eso ya se aplica en el derecho laboral porque derivado de eso se da una suspensión de labores. Vamos a mencionar algunas de las muchas ramas de la medicina forense. Aquí quise colocarles las más importantes de manera general, pero todo siempre va orientado al ámbito forense. Abarca diversos conocimientos en áreas o ramas que tienen contenido y cobertura en ciencias médicas y biológicas, y dependiendo del caso en concreto, siendo algunas siguientes. Tenemos a la anatomía, que es la ciencia que estudia la estructura, forma y relaciones de las diferentes partes del cuerpo de los seres vivos. Tenemos a la fisiología, que es la ciencia que estudia las funciones del ser humano en ausencia de enfermedad y patologías. Tenemos la patología, que es la que se encarga del estudio de las enfermedades. Esta también de manera específica, cuando es la patología común, va a ser utilizada más que nada en necropsias clínicas que no van orientado a temas legales para establecer el tipo de enfermedad por el cual pudo fallecer alguna persona. Tenemos la química, que es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia, además de las transformaciones que experimentan. Tenemos la toxicología, ojo con esto, algo muy importante. Muchas veces se cree que la toxicología directamente estudia los venenos, pero no es así. Esta ciencia estudia la manera en que los venenos naturales o sintéticos producen efectos nocivos en los organismos vivos. Cuando el Ministerio Público participa en una escena del crimen y se da el levantamiento del cadáver, ellos llenan unos formatos, que estos son remitidos al INACIF junto con el mismo, y muchas veces ellos les requieren a los médicos forenses que puedan tomar algún tipo de muestra, algún tipo de fluido corpóreo, especialmente muchas veces piden el vaciado gástrico, y aquí pueden establecer, cuando hay una información previa, qué tipo de veneno o algún tóxico que pudo haber ingerido la persona y qué efecto nocivo tuvo para que la persona pudiera fallecer. Tenemos la obstetricia, que se especializa en atención de las mujeres durante el embarazo y el parto, así como el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de los órganos reproductores femeninos. Muy interesante esta parte porque esto ya lo vamos a utilizar en temas de delitos de pudor cuando se hace un análisis genital, extragenital, paragenital. De igual manera los vamos a ver detalladamente en su momento oportuno. Tenemos la psiquiatría, que trabaja en el estudio, en la prevención del diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales. Pero cuando ya le agregamos todavía la palabra forense, que en muchos casos la psiquiatría lo que va a ver es la imputabilidad del sospechoso. Básicamente es si la persona sí puede enfrentar un proceso penal. La traumatología forense se dedica al diagnóstico, descripción, clasificación, valoración y pronóstico de las lesiones bajo circunstancias presuntamente delictivas. La tanatología forense estudia la evolución de los fenómenos cadavéricos y de todas sus circunstancias, así como las técnicas de conservación del cadáver. Ya con anterioridad habíamos mencionado el tema del cronotanatodiagnóstico, cronos tiempo, tanatos muerte. Esto nos va a servir para saber en qué fase de putrefacción puede estar una persona y así establecer el tiempo de muerte.
Aquí vamos a ir relacionando un poco todo el tema de las demás ciencias forenses. Con antelación también se utilizaba lo que es la entomología forense. Actualmente ya el INACID ya tiene un laboratorio de eso, pero cuando no estaba muy avanzada la ciencia, no existía el ADN, especialmente en el tema de los huesos. En base a la evolución de la fauna cadavérica así se le denomina al conjunto de todos los insectos que están en un cadáver, en base a las fases de crecimiento, si era una pupa, si era crisálida, si era larva, así va. Estaba muy avanzado el tema del ADN, se recolectaba una cantidad determinada de fauna cadavérica, ya en un laboratorio se les daba muerte y les intentaban extraer de manera microscópica algún resto de piel y a partir de aquí lograr hacer un análisis de ADN. Actualmente pues ya se tiene la tecnología en Guatemala para realizarlo a través de las osamentas. Lo que hacen, una de las muchas técnicas es lo que le llaman la diáfisis, que es un corte de la mitad del fémur y respectivos las personas encargadas de hacer esto. Un poco acerca de los métodos de identificación, porque todo de la medicina forense. Hay un procedimiento, la verdad a mí me quedan las dudas, yo tuve la oportunidad pues, de recibir una capacitación con respecto a este tema, le llaman la plastinología forense, yo lo recibí en México, y básicamente era agarrar un cráneo, ponerle una plastilina especial y supuestamente con ciertos procedimientos artísticos se podría volver a observar el rostro de la persona de esa osamenta. La verdad que a mí me quedan dudas con eso. Yo hice varias pruebas y otras personas también y no queda pues al 100 una similitud, pero eso es uno de los procedimientos que también se utiliza. Tampoco hay un protocolo especificado para el mismo porque no ha tenido pues los efectos que decían. También hace unos años también se volvió de moda una técnica criminalística que era la reversión de la putrefacción, que fue mejorado por una persona de México, un científico, que él revertía la putrefacción por un determinado tiempo y aquí sí ya podía observar las características físicas de esa persona. Pero bueno, considero que son también unos procedimientos un poco onerosos, pero aquí podemos aplicar específicamente la dactilotecnia, que es tomar las huellas de un cadáver. Muchas veces se dan pues ciertos problemas. En esta fotografía que ustedes observan, ya incluso la piel empieza a levantarse, a desprenderse. Muchas veces las personas del Ministerio Público, las que trabajan el tema de la escena del crimen, cuando ya está en esa fase de putrefacción, lo que hacen ellos es quitar estos pulpejos de los dedos, colocárselos ellos en sus propios dedos y así realizan el fichaje. También hay otras de las fases de la putrefacción o especial, que es la maceración, cuando ustedes de repente han estado mucho tiempo en una piscina, en la playa, y observan ustedes que los dedos empiezan a arrugárseles. Eso es la maceración. También causa cierto problema al realizar el fichaje. Entonces lo que se hace aquí es que con una jeringa vamos a inyectar vaselina o bien le vamos a inyectar aire para conseguir que los pulpejos se vuelvan pues a replegar y así se puede tomar de igual manera la huella dactilar. Otro procedimiento que también es relacionado con la medicina y en temas de identificación, muy poco se ha utilizado, pero también es perfecto. También se le puede realizar una toma de radiografía al dedo. Entiendo yo que, bueno, esos son procedimientos ya radiológicos que le bajan como que la intensidad y podemos observar no solo el dedo o el hueso, por así llamarle, del dedo, sino que también vamos a observar las crestas papilares, que son los relieves que tenemos en las huellas dactilares, y así también los espacios entre cada relieve que se llaman los surcos. Tenemos la sexología forense, que estudia las estructuras y función de los órganos sexuales, así como la conducta sexual de las personas. Se utiliza en pericias relacionadas con la libertad sexual, especialmente en los delitos de violación. Vamos a tocar también un poco el tema de la historia de la medicina forense. Aquí quise yo resumírseles, y es muy importante que tengamos siempre el conocimiento de la historia como una fuente de la misma. La medicina forense
inician Mesopotamia en el siglo XVIII antes de Cristo. Lo importante de aquí, o lo interesante de Mesopotamia, es que sí se encontraron ciertos fragmentos cortos en que ellos ya tenían un interés de tratar las cuestiones de la responsabilidad, la indemnización por las lesiones. Ya vieron que era una necesidad de empezar a hacer un estudio en todo esto. Como siguiente en la línea del tiempo de la historia, tenemos Egipto, que en el año 3000 antes de Cristo fue que inició esto. Creo que muchos hemos visto películas o incluso aquella famosa película de la momia y todo lo relacionamos con momias cuando miramos Egipto. Lo interesante de Egipto es que por temas más que nada o finalidad religiosa, ellos mostraron mucho interés en realizar técnicas de conservación de cadáver, el embalsamamiento específicamente y el tema de la momificación. También en su momento oportuno vamos a estudiar el tema de la momificación. Luego tenemos a Israel, que ellos empezaron con el tema relacionado a la sexología, ya que por costumbres y obligaciones relacionadas con actividad sexual, así como de causas médicas, ellos ya daban la nulidad de un matrimonio o el divorcio o que éste se realizara. Aquí podemos decir que es un antecedente del certificado médico de salud, que ellos hacían ese tipo de revisiones para que una persona pudiera contraer un matrimonio o bien disolverlo. El siguiente en nuestra línea de tiempo es China. Aquí es bastante llamativo. Hay un nombre de un personaje chino que realizó una compilación que se llama Qi Yuanlu. Voy a repetir el nombre, eso es algo complicado a los nombres que estamos acostumbrados. Qi Yuanlu. Y era específicamente, creó un texto médico legal, podemos llamarle que es un tratado, o es una compilación que se refería a la reparación de las injusticias, todo orientado a que una persona le pudiera causar algún tipo de lesión, algún tipo de daño, y ya él empezaba a ver el tema de las injusticias. El siguiente en nuestra línea de tiempo es India, y lo más importante, lo que podemos destacar en la India es que ellos empezaron a darle una valoración de las lesiones, ellos ya empezaron a dividir cuándo podía ser grave, cuándo podía ser menos grave, y ellos fueron los partícipes en este tiempo. Tenemos las culturas clásicas, que aquí tenemos a Grecia y también tenemos a Roma. Una va de la mano con otra, porque básicamente en Grecia lo que es atañible mencionar en este momento es que ellos empezaron a destacar y analizar lo que es el tema de los venenos. Empezaron con el tema de la toxicología, a ver qué afectaba a los órganos. Y en los romanos también iban de la mano con los griegos, pero con la diferencia que ellos empezaron a ver también el tema de la reparación de las lesiones, y que ellos, como eran legisladores, ellos siempre tenían muchas leyes, mucho tema de impuestos. Ellos fueron los primeros en impulsar una ley que restringía el uso de los venenos, que básicamente fue basado en los estudios que hicieron los griegos. Tenemos la Edad Media, aquí tenemos a varios países que están relacionados con la misma, podemos mencionar España, Italia, Alemania, Francia. Pero si hablamos específica y únicamente de España, ellos sí fueron los precursores en empezar con la medicina y con los textos legales. Ellos ya empezaron a mezclar no únicamente la medicina como tal y lesiones, sino que qué repercusión legal podía tener. Y los demás países pues, sí tuvieron varias aportaciones, las que algunas tengo a la mente en este momento, es que ellos empezaron el estudio de las lesiones y la penología, que no es más que nada que el estudio de las penas. O sea, ellos fueron los primeros en empezar a regularle las penas que le podían poner a cada lesión, y también regularon los tipos de indemnizaciones que debían de pagarse por cada tipo de lesión. También ellos tenían las lesiones como un mecanismo de castigo. Tenían incluso azotes, hasta amputaciones, que también para ellos era una forma de pena. Y también pues ellos tienen una gran importancia con relacionado a los problemas de sexología. Ellos empezaron también con el tema de la legislación de las violaciones, con el tema del aborto. Y por último, en la historia de la medicina forense tenemos lo que es el Renacimiento, que es en el siglo XVI. Y aquí hubieron varias aportaciones ya médico-legales, y aquí es el fundamento histórico de cuando inicia lo que es el médico forense. Porque aquí cuando se daban los juicios en esa época, ya los tribunales ya llamaban al médico que pudo haber atendido a la persona
para que ellos le explicaran el motivo, la razón o la causa del por qué había fallecido dicha persona. Ese es el antecedente que tenemos específicamente del médico forense. Vamos de lo general a lo particular. Ya estudiamos un poco la historia de la medicina forense en general y ahora vamos a ver la historia de la medicina forense en Guatemala. La vamos a dividir en dos épocas. Tenemos la época colonial, que es en 1622, que se realiza la primera necropsia médico-legal en el reo Simón Zacarías. Y esta fue realizada por el doctor Domingo López Ruiz, concluyendo que falleció por envenenamiento. Ya vieron, esto es el motivo por el cual debemos de ir estudiando con qué otras ramas tienen algún tipo de relación, porque todas siempre van de la mano. Aquí también, aparte de la necropsia médico-legal, también se utilizó la toxicología forense. En 1750, en el campo de la psiquiatría forense, se realizó la primera evaluación de salud mental a Sebastián de Becerra. Aquí también es el parámetro histórico de cuándo se inició la psiquiatría forense en Guatemala. En 1773, don José Felipe Flores es nombrado protomédico. Básicamente, él era encargado de acreditar a los médicos en esa época. Por así decirlo, funcionaba como un pequeño colegio profesional. Él daba fe de las capacidades de los médicos y él inventó maniquís anatómicos. ¿Se recuerdan ustedes que hace unos años aquí a Guatemala vino una exhibición de cuerpos humanos que estaban disecados, cuerpos humanos reales? Algo así fue lo que él hizo, unos maniquís anatómicos, pero la enseñanza fundamental era para temas de anatomía, pero también con el transcurso del tiempo fue utilizado con fines de investigación forense. Y a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, se le consideró fundador de la medicina legal en Guatemala al doctor Narciso Esparragosa, ya que él construyó el primer anfiteatro. Anfiteatro también es una de las denominaciones, uno de los sinónimos que en 1840 se crea la Facultad de tantas universidades en medicina en la USAC y 2 años después se inicia a estudiar la Cátedra de Medicina Forense, Carlos de Guatemala, donde empieza el estudio vinculativo relacionado a la investigación, el derecho y a la salud. Es por eso que esta clase se llama Medicina Legal y Forense. Más adelante igual vamos a ir estudiando y analizando varios artículos de la ley para que vayamos siempre en concordancia y de la mano con la medicina. Y tenemos la época moderna, que se considera como maestro e iniciador de la moderna medicina forense el doctor Carlos Federico Mora. Es por esto que el Hospital de Salud Mental lleva el nombre en honor a este personaje. Hace muchos años el tema o el servicio médico forense estaba a cargo del organismo judicial. También el Ministerio Público tenía una sección dentro de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas que era un servicio médico legal. Una de las tantas tareas que ellos realizaban era el acompañamiento en las escenas del crimen, ya que la escena del crimen por excelencia es el lugar donde vamos a tener una fuente de indicios, es donde deriva muchas veces los casos o actos criminales. Básicamente el médico forense en una escena del crimen, el trabajo que él tenía era llegar y establecer de manera preliminar la causa de muerte. ¿Por qué lo digo preliminar? Porque si bien es cierto, él venía y establecía, falleció por impactos de proyectil de arma de fuego, falleció por una herida cortante, pero era más general y no específico. En cambio, durante la necropsia, sí especificaban qué tipo de órganos había dañado, pues con el arma homicida, con arma de fuego, con proyectiles, con arma blanco. Esa era la diferencia del por qué había un médico forense en la escena del crimen y aparte de el que realizaba las necropsias. Posteriormente se creó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. E incluso las instalaciones donde funcionaba el servicio médico forense, que son en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, ya a la par del cementerio general, ya pasaron a formar parte de esta nueva institución. Ya en el Ministerio Público en su momento pues no habían médicos forenses. Actualmente sí hay unos por ahí, pero únicamente tienen funciones de asesoría para determinados casos, ya no realizan determinadas acciones encaminadas a tema de medicina forense. Más adelante también vamos a estudiar de que no necesariamente una persona tiene que trabajar para el INACIF para que pueda tener la calidad de un médico forense. El médico forense es el profesional de la medicina que por orden del Ministerio Público, juez o un tribunal
efectúa diferentes tipos de peritaciones. Estas pueden ser evaluación de personas, participación en la escena del crimen, necropsias médico-legales y las auditorías forenses. Cuando hablamos de una auditoría forense, es un procedimiento que realiza un médico forense para analizar un expediente clínico y analizar también otro tipo de estudios que puedan ver para establecer si existe algún tipo de responsabilidad de los médicos tratantes por algún tipo de negligencia médica. Aquí vamos a ver los requisitos para ser médico forense. Yo personalmente los requisitos podríamos decir que los divido en dos, estos requisitos doctrinarios y legales, y también podemos mencionar los requisitos administrativos y legales, pero veámoslos. Como primero, ser médico y cirujano, ser colegiado activo y reunir los requisitos para ser perito según lo regula el artículo 226 del Código Procesal Penal guatemalteco. Aquí es donde ya vamos también a entrar a conocer un poco del tema legal. Ustedes en su momento pues pueden ir verificando todos estos artículos y vamos a explicar o interpretar cada uno de ellos. Este artículo en específico, el 226, que refiere a lo que es la calidad, tipifica o regula que los peritos deben ser titulados en la materia a que pertenezca al punto en que han de pronunciarse. Aquí nos va a englobar la generalidad de los peritos. Por eso es que aquí lo mencionamos para el médico forense, pero es una generalidad. Como les había comentado, también existen ciertos requisitos que yo les denomino administrativos laborales, que podrían ser ya requisitos que lugares como el INASIF solicita para que una persona pueda optar a algún tipo de plaza y laborar como médico forense. Pero como requisitos legales podemos mencionar estos. Vamos a entrar en materia del peritaje dentro del proceso penal. El peritaje es un documento emitido a requerimiento de autoridad competente por un médico forense, el cual se establecerá una conclusión o diagnóstico de un hecho en particular con aspectos médicos que orientará al esclarecimiento de la verdad en busca de la justicia. De igual manera, aquí les quise colocar también varios artículos del Código Procesal Penal que nos va a regular este tema del peritaje. Como primer punto tenemos el artículo 225 del Código Procesal Penal, que se refiere a la procedencia, que no es nada más que el Ministerio Público o el tribunal pueden ordenar la peritación cuando así lo requieran, cuando así sea útil, necesario y sobre todo pertinente en un proceso penal. Tenemos el artículo 226 que se refiere a la calidad, que no es nada más que los peritos deben estar titulados en la materia, en este caso que debe de ser un médico y cirujano. Tenemos como siguiente punto el artículo 227 que se refiere a la obligatoriedad del cargo, que es cuando se le ha designado como perito, este tiene el deber de aceptar y desempeñar fielmente este cargo. Máxime si trabaja para una institución pública, pero cuando no tenga algún impedimento, y los impedimentos están regulados en el siguiente artículo, que es el artículo 228 del Código Procesal Penal. Para traer la colación algunos que pues ahorita se me vienen a la mente que regula este artículo, es quienes no gocen de sus facultades mentales y volitivas, los que deban de abstenerse de declarar como testigos, quienes hayan sido testigos dentro del hecho del procedimiento, o sea, ellos no pueden ser testigos y tampoco pueden ser médicos forenses, las personas que se han sido inhabilitados por algún tipo de sentencia, algún otro tipo de procedimiento administrativo legal, los que han sido designados como consultores técnicos. Para los compañeros que no estudian Derecho, yo tengo entendido que aquí hay varios compañeros que ya son abogados o que son estudiantes de Derecho y también están estudiando esta carrera. Pero para los compañeros que tienen otra profesión o no han estudiado el tema de leyes, esta palabra en específico que ahora se acaba de mencionar, los consultores técnicos, son profesionales basados también en esta misma materia, que normalmente contratan los abogados defensores para hacer un análisis para que los asesore en base a si existe o si la persona, el forense, si realizó su peritaje en base a todos los criterios técnicos, científicos, y también lo va a asesorar a realizar algún tipo de preguntas, algún tipo de interrogatorio, principalmente para poner en tela de juicio, poner en duda su capacidad o su idoneidad. Tenemos el siguiente, que es el artículo 229 del Código Procesal Penal, que se refiere a las excusas o recusaciones. Estas básicamente vienen siendo las mismas excusas o recusaciones que las que establece para los jueces. Podemos mencionar algunas, que el médico forense sea
amigo o enemigo de la persona a cual le va a realizar el análisis médico, porque obviamente si va a ser algún enemigo, pues podría ser que pues va a querer afectarlo porque es su enemigo, o si es su amigo va a querer ayudarlo. Por eso están esas dos palabras. La excusa es cuando la persona o el médico forense de oficio, él ya no va a seguir conociendo, haciendo alusión de que es amigo o es enemigo de la persona o que podría tener algún interés directo en el asunto. Y la recusación es cuando alguno de los operadores de justicia o alguno de los sujetos procesales le indica de manera directa al médico forense, mire señor, usted no puede seguir en el proceso. A usted lo voy a recusar porque tiene algún interés directo o usted es amigo o enemigo de la persona. Y por último tenemos el artículo 230 del Código Procesal Penal, que es la orden del peritaje, que es cuando requiere de igual manera un tribunal de sentencia, el Ministerio Público o bien el juez que controla la investigación. Vamos a ver sobre lo que es el informe médico legal. Es un informe o dictamen emitido con una opinión fundamentada que tiene como objetivos apoyar, justificar y documentar un hecho o diagnóstico, siguiendo la metodología necesaria para el caso en particular. Aquí quise traerles un ejemplo. A mí me gusta mucho trabajar con ejemplos para que sí podamos ir entendiendo un poco la doctrina. El ejemplo que tengo aquí es una opinión de un médico forense en donde manifiesta que un reo debe ser atendido por un especialista en un hospital nacional. Hay un reo, hay una persona que está, como decimos en Guatemala, está tras las rejas, está en una prisión preventiva, está internado en el centro preventivo, en Pavón, en Fraijanes, en cualquier centro carcelario, y empieza a sufrir algún tipo de padecimiento. Ya lo han revisado los médicos del sistema penitenciario. En este caso, el abogado defensor requiere y solicita al juez que controla la investigación que su patrocinado pueda ser tratado en algún hospital de la red nacional o bien un hospital privado. Entonces ya aquí el juez requiere al INASIF que un médico forense llegue al lugar y emita una opinión que si la persona sí realmente debe de ser tratada o debe llevar algún tratamiento en algún hospital de la red nacional. Entonces él emite únicamente una opinión que si debe ser o no debe ser, que si él padece de tal enfermedad. El fundamento que tenemos de aquí, del informe médico legal, lo podemos ver en el artículo 234 del Código Procesal Penal, que refiere a lo que es el dictamen. Y básicamente lo que refiere es que debe contener una relación detallada de todas las operaciones prácticas. Eso es lo que va a definir más adelante aquí. Vamos a ver lo que son las partes de un dictamen. Es esto lo que es el preámbulo como primer punto, que debe contener los datos generales del evaluado, como pueden ser el nombre, la edad, el sexo, la dirección, si la persona es acusada o es víctima, quién emite el informe, la fecha de peritación, quién lo solicitó. Otro de los puntos es la historia médico-legal, que el médico debe hacer un relato detallado del hecho, tratando de contestar las preguntas que se conocen en criminalística como las preguntas de oro. El cuándo, quién, qué, con qué, cómo, por qué y dónde. Los antecedentes se consignan todos los datos de interés que tengan relación con el caso. El siguiente punto, él debe tener lo que es la exposición. Aquí es donde él ya refiere la evaluación médico-legal que él ha hecho, la valoración de las lesiones, realizar algún tipo de conclusión. Y pues si bien es cierto, él no es un médico directamente de cabecera, un médico tratante, él sí puede sugerir algún tipo de laboratorios y algún tipo de comentarios que puedan ser útiles para el fiscal. Yo tengo aquí en mis manos también un documento que yo les voy a hacer llegar, que es un dictamen pericial. Esto que les acabo de dar es las generalidades. Ahora, en los informes del INASIF, que es los que ustedes tienen que tomar muy en cuenta, como primer punto, siempre en la parte superior, lado derecho, va a ir un identificativo. Ellos normalmente colocan la palabra INASIF, seguido del año, y luego un número interno, un número de control interno con el cual ellos van a poder archivar y poder llevar el registro de todos los peritajes. La fecha, la persona que va dirigida, de igual manera los datos de referencia del caso. Ellos pueden mencionar los objetivos, pueden mencionar si hay algún tipo de lesión, algún tipo de incapacidad, si va a quedar una cicatriz visible, algún impedimento, un estado de salud, un maltrato, en fin, es un catálogo muy grande de un objetivo de un peritaje.
También refiere los procedimientos realizados, manifiestan dónde él pudo constituirse, los antecedentes de la persona, el reconocimiento médico legal y principalmente las conclusiones. Entre algunas que él puede emitir es el tiempo de tratamiento médico, si existe una incapacidad, si el rostro fue afectado, si quedará algún tipo de impedimentos. Y por último, siempre debe de ir firmado y sellado para que tenga la respectiva validez legal. Vamos a mencionar algunos documentos que tienen importancia médico-legal. Específicamente tenemos 3, lo que es el certificado médico, el registro médico y la receta. El certificado médico es un documento en el que se certifica o asegura oficialmente la certeza de lo que expone relacionado con el saber médico. Es extendido, ojo con esto, a petición de parte interesada. Y es elaborado examen médico clínico, pruebas de laboratorio, estudios especiales o por haber sido médico el testigo de la enfermedad. Pero ¿por qué les hice hincapié en la anterior presentación con que solicitado por parte interesada? Porque lo que diferencia un informe médico legal es que este solo puede ser solicitado por un juez o un fiscal. Y el certificado médico es solicitado por la parte interesada. Les pongo aquí el ejemplo. Yo, como les repito, me gusta trabajar mucho con ejemplos. Es un caso que yo tuve conocimiento que le sucedió a unos vecinos que estaban en un lugar determinado, personal, pues eran militares, tenían montado un juego de tiro al blanco y por una mala manipulación de uno de estos rifles de balines, creo que copa se le conoce a este tipo de balines que utilizan, se realizó el disparo del rifle, el balín se le incrustó en la parte de arriba de las cejas, estuvo a punto pues, de que la persona pudiera perder el ojo. En su momento oportuno, pues enfermeros militares y también un médico que trabajaba para esa institución, lo atendieron, le dieron su medicamento, le dijeron que sí, en efecto, pues había tenido un impacto por un balín, pero que el balín ya había quedado afuera. Él siguió con su vida normal y en la frente le surgió lo que se conoce como, en la medicina forense, como un hematoma. En palabras chapinas o caló, como ustedes le quieran llamar, le decimos el chinchón. La persona tenía un chinchón en la frente. Eso es, lo obligó, o pues siempre por temas de salud, a que pudiera asistir con un médico privado, que como primer término, pues le sugirió de que pudiera realizarse una radiografía. Cuando él ya se realiza una radiografía, se pudo observar que todavía tenía él incrustado ahí el balín cuando el otro médico y pues los enfermeros le dijeron que ya no tenía nada. Él tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico para que le pudieran extraer el balín. Él ya incluso empezaba a tener problemas de visión porque por el mismo óxido que despedía el balín o la copa, ya le estaba afectando el ojo por la cercanía que estaba. Entonces, le retiran el balín y él vino y solicitó, por eso es a solicitud de parte interesada, un certificado médico del procedimiento que había sido realizado y ya con esto él sí ya pudo iniciar lo que es un procedimiento legal. Aquí la diferencia y por qué hago hincapié en esto, que es solicitado por la parte interesada. Vamos a ver también los tipos de certificado médico. El certificado médico de nacimiento, que es el que emite un médico, que es el fundamento administrativo para que pueda emitirse lo que es un certificado de nacimiento del Registro Nacional de las Personas. Él certifica que una determinada persona nació en el lugar, fecha, día y hora. Certificado médico de buena salud. Este normalmente en la mayoría de los países o aquí en Guatemala lo utilizan cuando una persona ha decidido contraer nupcias, una persona ha decidido casarse y eso certifica que goza de buena salud y no tiene ningún problema médico. Certificado de enfermedad normalmente son utilizados para recomendar algún tipo de reposo o algún tipo de que una persona pueda estar suspendida de labores y Dios me libre, dicen muchos al ver esto, ¿verdad? También está el certificado del embarazo. Va a certificar que una persona está en estado de gestación. El certificado de función, que va a ser de igual manera nuestro fundamento administrativo que emite un médico para que así pueda emitirse un certificado de función del Registro Nacional de las Personas. Ojo con esto, muy importante, y aquí seguimos siempre tratando temas de medicina forense y que va
muy de la mano con el tema legal. A estos la doctrina le denomina por complacencia, que son los que emiten los médicos a solicitud del interesado. Ojo, siempre viene esta palabrita, a solicitud del interesado, en donde se hacen constar datos no verdaderos sobre una determinada enfermedad supuesta. Y esto está sancionado en el artículo 326 del Código Penal guatemalteco, y este delito se denomina como falsedad de certificado. Muy importante, siempre, muchas veces en el trabajo hay alguien que por cualquier motivo no quiere asistir a sus labores, va con algún médico y por alguna cantidad, qué sé yo, 50, 100 quetzales o lo que le cobren, pues le emite lo que es un certificado falso. Este es el que se conoce como por complacencia, porque es para complacer únicamente a la persona que lo está requiriendo. Y ojo, muy importante, que el Código Penal también regula de manera específica lo que es este delito, la falsedad de certificado. Por favor, también les requiero ahí que ustedes en su casa puedan analizar lo que es este delito. Y los usos más frecuentes del certificado médico lo podemos relacionar con el derecho penal, como ya lo mencioné, con el ejemplo, que puede ser utilizados para iniciar un proceso penal. En el derecho civil, al momento de que se quiera reclamar algún tipo de reparación digna o algún tipo de indemnización. Y de igual manera, para el derecho laboral, cuando hay algún tipo de suspensión por algún tipo de lesión o algún tipo de enfermedad. El registro médico. Esto es conocido también comúnmente como lo que es el expediente médico o el expediente clínico. Y es el documento que se utiliza para darle seguimiento de un paciente dentro de un hospital, sanatorio o clínica médica, en el que se anotan y transmiten diagnósticos, evolución, circunstancias especiales y tratamientos de un paciente determinado. Por eso es que muchas veces también en ciertos casos ustedes podrán tener el conocimiento o han tenido la práctica de que el Ministerio Público muchas veces solicita lo que es el secuestro de este expediente. Básicamente, para los compañeros que no estudian derecho, el secuestro es una figura jurídica en el cual el Ministerio Público le requiere al juez y puede llegar y llevarse este expediente o cualquier otro objeto que él solicite un secuestro para fines de investigación. Ya esto es cuando ya vamos de la mano con lo mencionado anteriormente, lo que es una auditoría médica. Entonces ya el médico forense va a hacer un análisis para establecer si hubo algún tipo de negligencia. Tenemos lo que es la receta médica, que es el documento médico en el cual se anota la prescripción de un medicamento a un paciente determinado para que el farmacéutico le pueda despachar. Esto también es parte de los medios de prueba documentales que pueden ser utilizados en un proceso penal o bien para después requerir el pago de todos esos gastos en que pudo haber incurrido. Ojo con esta palabra que yo acabo de mencionar, muchas veces tiende a confundirse tres términos: la palabra indicio, la palabra evidencia o la palabra prueba. Hay muchas personas que, pues por la similitud, consideran que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es necesario que ustedes tengan el conocimiento de cuál es el significado de cada uno. Cuando hablamos de la palabra indicio, esta proviene del vocablo indicatum, que nos va a indicar algo. Y va a ser cualquier indicio o cualquier objeto o rastro que vamos a localizar en la escena del crimen, que esta es por excelencia la mayor fuente de indicios. Y esto nos va a ligar o no con el delincuente a la escena del crimen. ¿Por qué o no? Porque puede hacer que cualquier objeto que se localice en la escena del crimen no nos va a ser útil, no nos va a ayudar en la investigación. Por eso es que durante procedimientos y protocolos de procesamiento de escena del crimen, uno de los puntos que se realizan o que refiere el manual es que los técnicos en escena del crimen deben de hacer un abanderamiento de todos los indicios. Y posteriormente el coordinador del grupo, en compañía con el fiscal a cargo, ellos van a observar y van a poder establecer qué objetos les van a ser útiles para la investigación. Puede ser que le den muerte a una persona y en el área que acordonaron hayan botellas, hay algún tipo de lata, algún tipo de recipiente, pero y si no hay alguna información que hayan estado tomando los sicarios o que simplemente llegaron a darle muerto, pero están dentro de la escena del crimen, pues aquí es donde va a saberse qué nos sirve y qué no. Cuando ya ese indicio ha sido decidido, que se enumera, que se embala, que se le realiza la respectiva cadena de custodia. Como bien saben ustedes, la cadena de custodia es un método de asegurar
quién tiene la evidencia en su poder, y ya es trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, o bien a cualquier otra persona o entidad que vaya a realizar un peritaje, y si ese indicio sí nos va a ligar al delincuente con la escena del crimen, esto ya pasa a convertirse en una evidencia. Cuando ya hablamos de lo que es una prueba, ya es la evidencia que va a valorar un tribunal para emitir una sentencia. Esta sentencia puede ser condenatoria o puede ser absolutoria. Básicamente la sentencia condenatoria es cuando encuentran culpable a una persona y la condena absolutoria es cuando se ha establecido que él no era responsable. También en otra clase me hacían la pregunta, mire, ¿y por qué a veces solo un juez emite la sentencia? Todo va a depender del delito y otras muchas cuestiones, porque cuando hablamos de un tribunal integrado, un tribunal colegiado está compuesto por 3 jueces. Y esto va a depender si el delito es grave o las penas son altas, pero cuando hay un delito que no es de trascendencia social o un delito menor, sí puede existir lo que es un tribunal unipersonal. Esto es cuando únicamente un juez va a poder valorar esta prueba. Les puedo poner un ejemplo como delito de promoción o estímulo a la drogadicción, es el que se me viene a la mente en este momento, que lo regula el artículo 49 de la Ley contra la Narcoactividad. No es un delito de trascendencia social, las penas son pues bajas, entonces da la opción de que pueda ser juzgado por un tribunal unipersonal. Me dicen otros compañeros que hicieron la pregunta, mire, pero yo he sabido de personas que no llegan a juicio y la sentencian. Sí, eso es para los compañeros que no estudian derecho o no son abogados. Durante las fases del proceso penal está lo que es la etapa intermedia, que aquí es donde el Ministerio Público ya presenta la acusación o el acto conclusivo, y ellos ahí refieren o consideran que sí hay elementos o sí hay evidencias para que la persona pueda ser sometida a juicio. Pero hay ciertos procedimientos que la ley establece, tal como el procedimiento abreviado. En esto sí le da la facultad al juez de instancia penal, que él en primer término no valora pruebas, él únicamente está para establecer si hay racionalidad y que si él pudo haber cometido el hecho o el acto delictivo, pero a través de ese procedimiento abreviado él sí le da la facultad de juzgarlo y emitir una sentencia. La característica especial de este caso del procedimiento abreviado es que la persona debe aceptar los hechos. Y por favor, no confundir el tema del procedimiento abreviado con la famosa ley de aceptación de cargos, que ahorita es un tema que está de moda. Igual todo lo vamos a dar de manera detallada, pero me gusta siempre explicarles también todo el tema legal. Y tenemos los requisitos de la receta médica, que es el nombre del paciente, el nombre comercial del medicamento o genérico del mismo, y la cantidad que debe ser administrada, el horario para consumirlo y el tiempo en que debe ser administrado. Según la planificación que teníamos para hoy, nosotros teníamos que llegar en nuestro programa hasta el 2.4.2.4 y terminar todo lo que es el tema de la traumatología. De igual manera, se les va a hacer llegar todas las presentaciones y lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. Obviamente, pues 1 hora es un periodo muy corto de tiempo para que podamos abarcar todos esos temas, pero sí los vamos a ver. Entonces, yo de igual manera, pues les solicito que ustedes puedan desde ya empezar a leer, a ser un poco más autodidactas, porque pues estos temas, créanme, cuando uno va conociéndolos más a fondo, se vuelven muy emocionantes, pues uno se vuelve amante de todo este tipo de temas. Así que yo los invito, por favor, a que siempre sigan estudiando y por favor, yo los quiero invitar siempre y recordarles nuevamente de que por favor puedan hacer los retos de la semana 1 y 2, ya que así es como está la planificación. Por causas ajenas pues a todos nosotros, las clases empezaron 1 semana después, entonces sí es necesario que abarquen los 2 retos de la semana. Entonces, compañeros, si no tenemos ninguna duda, ningún comentario hasta este momento, pues hasta aquí vamos a dejar la clase. Pregunto si hay algún tipo de participación, alguien que quiera compartir algo, alguna duda. Licenciado, disculpe, ¿subirá la presentación? Así es, yo la voy a subir. Muchas gracias. Y de igual manera se va a enviar el link de la clase. Bueno, entonces si
No hay nada más que agregar en esta noche, pues yo les agradezco a todos ustedes el tiempo que estuvimos compartiendo aquí y pues vamos a ir aprendiendo de la mano todo el término legal y la terminología forense. Como ya vieron ustedes, es muy importante conocer los dos y no únicamente referirnos a ver aquí necropsias, a ver cadáveres, a ver temas grotescos. También necesitamos aprender el tema legal, va a ser muy importante, ya que ustedes también van a poder asesorar en su momento procesar lo oportuno y también desarrollar ese tipo de trabajo. Así que yo les agradezco mucho a ustedes y les deseo que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado.